Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de inteligencias artificiales. Vamos a iniciar pues con el versículo de esta semana que corresponde a Mateo 6:33. Este nos dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El valor para esta semana es precisamente el reino de Dios. Curiosamente, cuando decimos el reino de Dios, pensamos que es algo que vendrá en un futuro o que se instalará más adelante, pero debemos tomar en cuenta que Juan el Bautista, siendo una especie de heraldo, es decir, de anunciador de que el rey venía o que había llegado a esta tierra el denominado Mesías, nos dijo que el reino de los cielos se había acercado ya a la tierra. En otras palabras, con la venida de Cristo hace un poco más de 2000 años, es claro que el reino de Dios ya se encuentra instaurado en nuestro planeta. Em, Sin embargo, quizás pensamos en ese reino venidero. No obstante, debemos de distinguir que sí, bien es cierto, el reino de Dios ya se acercó a los hombres, en un futuro será instaurado por completo, ¿verdad? Cuando pues el mismo Señor Jesús regrese a la tierra en ese, ya no vendrá sobre ese pollino de asna, sino que vendrá sobre un caballo blanco, tal cual rey, ¿verdad? A sentarse en su trono. Bueno. Por otro lado, este versículo es utilizado ampliamente en el mundo cristiano, quizás como un versículo que llena de motivación, de esperanza, cuando nos dice que todo nos será añadido. Pero hay una condición importante y es que se debe de buscar el reino de Dios y su justicia. Em, es todas las palabras que Jesús ha dicho en su sermón del monte, de una de otra manera, están relacionados, los sus temas que él fue abordando están relacionados con las bienaventuranzas. Y no se nos olvide que una de las bienaventuranzas hablaba, por ejemplo, de que los pobres en espíritu iban a heredar el reino de los cielos. Y que hay otra bienaventuranza que también está relacionada a la parte de la justicia, donde decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Em, es claro, ¿verdad?, de que este cierre de este apartado de Jesús y los afanes tiene que ver un poco con esas dos bienaventuranzas. En primer lugar, quienes buscan del reino de Dios son todos aquellos que reconocemos nuestra pobreza o nuestra bancarrota espiritual y que sin Dios nuestras vidas no tienen sentido. Ese es ser pobre de espíritu, dejar de tener esa arrogancia de decir es que Dios no existe, que yo no creo en Él, es que esas son cuentos, son pantomimas, etcétera. Y por otro lado, una vez se ha aceptado el credo, pues buscar la justicia divina, ¿verdad? Que no es la misma justicia de los hombres, es una justicia muy, muy diferente. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá y el día de hoy vamos a comenzar a introducir ya la siguiente etapa, para lo cual nos vamos a apoyar de un pequeño artículo. Eh, Vamos a comenzar a hablar ya de lleno de las inteligencias artificiales. Ya conocimos un poco de programación, ya tenemos como cierta base como para entender mejor cómo es que funcionan o cómo es que están creadas, ya que básicamente no es más que un conjunto de programación lo que les ha dado, digamos, esa vida artificial a estas llamadas inteligencias. Las inteligencias, no cabe duda, están relacionadas pues a el ser humano. El hombre siempre ha tratado de imitar todo lo que existe en la naturaleza y crear cosas o elementos artificiales. Podemos hablar de los colores artificiales o colorantes artificiales, sabores artificiales, plantas artificiales, un montón de cosas, ¿verdad? Que han sido inventos, creaciones del hombre basados en las cosas que existen en la naturaleza. Entonces, cuando definimos el término inteligencia artificial, no es más que pensar en una computadora que ha sido desarrollada bajo algún programa o bajo algún lenguaje de programación que le permite pensar o actuar como el cerebro humano. Es decir, es algo que va a ser capaz de tomar decisiones, de filosofar hasta cierto punto
o bien basarse en hechos, pruebas documentadas y a partir de ella presentarnos argumentaciones o cosas por el estilo. En ese sentido, es necesario pues conocer cómo se clasifican las inteligencias artificiales. Esta clasificación de las inteligencias artificiales no es necesariamente lo que hacen cada una de ellas, porque podemos clasificarlas de acuerdo a, digamos, el tipo de información que son capaces de procesar y los resultados o más bien específicamente para qué han sido diseñadas. Pero antes de llegar a ese nivel de especificidad, debemos tomar en cuenta que hay en general cuatro clasificaciones. Esas aparecen aquí en esta infografía, ¿verdad? Que nos dice que hay inteligencias artificiales de memoria limitada, inteligencias que recurren a algo que se llama la teoría de la mente, otras que se llaman máquinas reactivas y otras que son conscientes de sí mismas. Estas cuatro etapas cabe destacar que están respaldadas por ideas que fueron propuestas mucho tiempo atrás, mucho tiempo antes que las inteligencias artificiales se desarrollasen al nivel en el que hoy están desarrolladas y que fueron características propuestas por escritores de ciencia ficción, como quizás el más importante o más relevante de ellos, el señor Isaac Asimov, dentro de sus novelas. Eh, Ya hemos planteado la idea, no se sabe si es que estos escritores tuvieron una especie de bola de cristal para ver el futuro, fueron alguna especie de profetas de la tecnología que hoy tenemos, o si los desarrolladores de la tecnología, fascinados por los textos de estos autores, decidieron seguir la corriente que ellos plantearon en sus obras. Una de las dos cosas, sin duda, es lo que ha ocurrido. Y por ello es que conocer, digamos, un poco de la literatura del mundo de la ciencia ficción, e incluso de las películas, si lo queremos ver así, no está de más. Yo no dejo de asombrarme cómo siguen, porque por ahí acabo de ver una película que está en Netflix, no recuerdo el título que tiene, no tiene el título de la protagonista, pero se me olvida ahorita, pero es quien sale actuando es Jennifer López. Y giran en lo mismo, en la misma idea que muchas otras películas relacionadas a robots, a cuestiones futuristas, a inteligencias artificiales, eh, pero giran todos en torno a a la obra de Isaac Asimov. Siempre las mismas leyes de la robótica son metidas dentro de la parte de estas películas. Pareciera que casi todas tienen el mismo argumento, no hay ningún cambio, ¿verdad? Es el mismo argumento, el hombre contra la máquina. eh, y lo hemos venido viendo desde tiempo atrás, ¿verdad? Pero bueno, regresando entonces aquí a la temática, vamos a ir viendo qué son cada una de estas inteligencias y hasta qué punto o hasta cuál de esas clasificaciones están desarrolladas de momento, digamos, las inteligencias a las cuales se pueden tener acceso. Bueno, aquí hay una introducción, ¿verdad? El autor nos habla acerca de qué es esto, nos da su parecer, pero vamos al punto medular, ¿verdad? Del artículo, que es ya ir viendo los tipos. En primer lugar, nos hace referencia a una presentación que se encuentra en inglés, donde nos habla de IA reactivas, de memoria limitada, de teoría de la mente y en inglés se utiliza el término self-aware, que es como conscientes de sí mismas, ¿verdad? Que son autoconscientes. Y hay algunas características, ¿verdad? Pero vamos a irlas viendo acá en términos de lo que vendría siendo su descripción. Primero nos habla de máquinas reactivas. Y como su nombre lo indica, pues son equipos que están diseñados para reaccionar. De ahí viene el término reactivo. Nos dice que no tienen la capacidad de formar recuerdos ni experiencias.
nos dan ejemplos de algunas de ellas que no son nuevas, ya tienen algún tiempo. Hay una que se llama Deep Blue, está también la llamada supercomputadora de ajedrez de IBM, que su principal logro fue vencer al más grande ajedrecista que el mundo ha conocido, ¿verdad? Que era un ruso, que era, aquí aparece el señor Garry Kasparov. Bueno, ¿qué es entonces una máquina reactiva o una inteligencia reactiva? Pues es una inteligencia que está diseñada para reaccionar de acuerdo a una serie de entradas. En ese sentido, es básicamente lo que hemos estudiado en la programación. Una máquina reactiva, una inteligencia artificial reactiva, es una inteligencia que ha sido programada bajo ciertos escenarios y que va a responder de acuerdo a los mismos. Estos escenarios son cargados, por así decirlo, dentro de esa inteligencia y ella pues va a dar respuesta a cada una de las cosas que el mismo ser humano se ha adelantado respecto de lo que puede ocurrir. El caso de esta supercomputadora de ajedrez, claro, ella fue cargada con la mayoría de patrones eh, del juego y cómo resolver o cómo, digamos, responder, reaccionar de acuerdo a los estímulos o a las entradas que tenía. En otras palabras, una inteligencia reactiva no es más que entrada y salida de información. Entran ciertos datos, procesa y ella va a dar un resultado de acuerdo a lo que haya sido programado. Cuando hablamos de ese tipo de inteligencia, podríamos decir que es la inteligencia más básica, más elemental. Por allí desarrollaron también una, por ejemplo, que resuelve cubos de Rubik, en donde sabemos pues que hay cierto algoritmo para resolver uno de esos cubos. Un juego de ajedrez de una de otra manera no es más que un algoritmo en donde dependiendo de las piezas que se vaya moviendo o que mueva mi oponente, así voy a reaccionar. Así que, pues, digamos que en esa etapa no debemos de sorprendernos mucho. Eh, Nos habla aquí un poco de lo que fue esta tecnología de Deep Blue, ¿verdad? Que lo que va viendo es el tablero de ajedrez y poder escoger. Esa máquina, pues lo que le implementaron nada más fue un brazo robótico que pudiese mover las piezas de un punto a otro, ubicándolas dentro de un tablero de ajedrez y ponerlo ante un ser humano, ¿verdad? Para, pues, vencerlo. Quizás ese tipo de pruebas, ¿verdad? Son las que nos llevan siempre a pensar en ese dilema que siempre ha incluido lo que son las inteligencias artificiales. Y es, bueno, estas inteligencias superarán al ser humano. Sí, lo han superado en diferentes áreas, pero el propósito era superar el raciocinio humano, no necesariamente, ¿verdad? Más bien, quizás no entrar en ese dilema de si la máquina se va a poner sobre el hombre, sino más bien que, bueno, si hay máquinas que pueden realizar cierto tipo de tareas con mucha más eficiencia que un ser humano, entonces, bueno, el ser humano puede dedicarse a otras cosas. Es decir, vivimos en un mundo en donde quizás la industrialización o el proceso de la sociedad industrial nos llevó a un punto de convertirnos a nosotros los seres humanos en máquinas, ¿verdad? En máquinas que se involucran en un proceso repetitivo una y otra vez, descuidando quizás áreas de las artes o de otros aspectos que hoy podríamos tener. Para muestra un botón, ¿verdad? Muchos ponen a veces en las redes sociales en tela de juicio si los grandes artistas, escultores, pintores y cosas así de la época, digamos, del Renacimiento, este, realmente ellos pudieron haber hecho esas figuras que hoy vemos, ¿verdad? Con esos contornos y esos detalles. Y quieren como dar la idea, ¿verdad? De que, bueno, ¿cómo es posible que estas personas con la pobre tecnología que existía en aquel entonces lograsen hacer estas figuras tan finas? Bueno, la respuesta está en el tiempo.
Es decir, no tenían otra cosa que hacer más que dedicarse a su arte. Claro, le dedicaban pasión, le dedicaban tiempo, le dedicaban empeño y obtenían esos resultados. ¿Qué pasa hoy? Hoy quizás las personas, por el mismo estilo de vida, tienen muy poco tiempo para divagarse en cosas como esas. La mayoría ven el arte como una pérdida de tiempo, como algo que no produce ingresos a la familia o algo que no va a llenar, digamos, nuestras alacenas de alimentos o de cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido es donde podemos pensar, bien, si estas máquinas pueden quitar al hombre de labores que lo estaban sumergiendo en una situación en donde la vida quizás se vuelve monótona, sin sentido, ya no puede dedicar a otras áreas, quizás podríamos encontrar algunas otras áreas en que desarrollarnos. El pensar de que las máquinas van a sustituir a las personas y que va a haber más desempleo, considero, a mi punto de vista, una forma bastante cerrada en términos de ver que, bueno, si entonces ya el hombre no se dedica a eso, no va a ganar de eso, ok, está bien, pero el hombre puede sobrevivir de otras cosas. Hay cosas que las inteligencias todavía no pueden hacer, ¿vea? Y que solamente las puede hacer el ser humano. Claro, van a ir evolucionando tanto en el momento en el cual sí vamos a tener que decidir, ¿vea? O es una cosa o es la otra. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, estas máquinas, ¿verdad? No eran, no, sí, cuando comenzaron a surgir, eran lo que innovaba, era lo que, wow, decía uno, lo que han hecho, lo que han creado, pero no es algo tan nuevo ni es algo que debería sorprendernos. Son equipos que están diseñados para responder ante estímulos y lo que están haciendo es programarlos para esos estímulos. Si ocurre algo que no sea relacionado al estímulo, obviamente, o que haya sido programada para reaccionar de cierta forma ante el estímulo, lo que vamos a obtener es una respuesta muy diferente. Ahí se va, por ejemplo, estas tecnologías como Siri o Alexa, que se han vuelto muy populares videos, sobre todo de personas estadounidenses, ¿verdad? Cuando a estas inteligencias les preguntan por cosas como la CIA, como el FBI, que si los están escuchando y cosas por el estilo, y que ponen en los videos cómo estos aparatos vienen y se reinician, no contestan, no responden nada, se ponen como que se apagan y vuelven a encenderse. Estamos ante un bloque de inteligencias que han sido pues programadas, ¿verdad? Para no reaccionar ante ciertos estímulos también. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre ellas y otras inteligencias como las que vamos a entrar a hablar ahorita? Que en las de ese tipo, en las reactivas, no hay memoria, por así decirlo. Es decir, es una inteligencia que se enciende y que al igual que una computadora tiene una memoria RAM y que durante el momento en el que está encendida, sus datos están ahí almacenados, pero en el momento en el que se apaga, ella se olvida de todo. Es como un cerebro en blanco, una y otra vez se vuelve a vaciar y pues ella va a reaccionar siempre de acuerdo a lo que ya está programada a hacer. Es decir, en cierta forma, estas copian como una especie de monotonía en el ser humano en términos de responder siempre igual, de que nunca va a haber un cambio, siempre van a estar diseñadas para hacer siempre lo mismo y no van a cambiar ese patrón. A eso nos referimos con algo reactivo. La película de Robin Williams del Hombre Bicentenario nos marcaría muy bien esas clasificaciones que estamos hablando ahorita. Y podríamos decir que en teoría la mayoría de robots que se ven en esa película son reactivos. Todos son reactivos, menos el personaje que interpreta Robin Williams, que él no se comporta reactivamente. Pero bien, vamos ahora a la número dos. Estas se llaman de memorias limitadas. Estas, a diferencia de las anteriores,
sí pueden tener, entre comillas, recuerdos. Entiéndase recuerdos como poder ir al pasado y revisar información de lo que ocurrió antes. Revisar o sea, distinguir entre el tiempo presente y el tiempo pasado. Eso es algo que no puede hacer una máquina reactiva. Una máquina reactiva solo responde al momento en el cual ella está encendida en el presente viviendo, por así decirlo, entre comillas. En cambio, la clase 2 o la de memoria limitada reciben este nombre porque tienen la peculiaridad de poder ir guardando información desde el momento en el que fueron encendidas. E incluso estas se pueden apagar y esa información queda resguardada. Es ahí donde decimos que este tipo de memorias imita la facultad del hombre de guardar recuerdos, de almacenar esa información de experiencias pasadas, de datos pasados y poderlos comparar o poderlos contrastar con los datos presentes y mejorar la capacidad de reacción. Y esa es la gran diferencia entre las anteriores y estas. En las anteriores, la reacción siempre iba a ser la misma una y otra vez. Aunque hubiesen errores, por ejemplo, si, digámoslo así, se cometiese un error, la máquina va a estar cometiendo el error una y otra vez cuando es reactiva, porque ella no puede aprender de sus errores. Por el contrario, las de memoria limitada tienen la capacidad de resguardar información y aprender de lo que ocurrió en el pasado. En ese sentido, son capaces de, como de educarse a sí mismas o aprender por sí mismas en el sentido de que pueden consultar información de lo que ocurrió en eventos pasados y corregir si algo, digamos, no se está dando de la misma manera. Eh, Aquí nos hablan el ejemplo de que pueden ver velocidades, dirección de los autos, identificar, monitorearlos y pueden tener, digamos, esa facultad de guardar todo eso. Eh, Básicamente, ¿verdad? Tendríamos ese tipo de inteligencias en donde ya la información no solo se mide en el presente actual, sino que son inteligencias que pueden ir a datos que van almacenando dentro de sí mismas que les sirven para ir planteando situaciones a futuro. Esa es, digamos, la diferencia entre las primeras y esta segunda. Luego, en el artículo se nos habla acerca de lo que vendría siendo la teoría de la mente y aquí ya entramos en algo diferente. Digamos que las inteligencias que hemos visto desarrollarse en la actualidad andan en el rango de las reactivas y las de memoria limitada, pero ya metiéndonos con estas últimas dos. eh, ya estaríamos ante inteligencias que están desarrollándose y inteligencias que se desarrollarán a futuro. Para esta debemos tener en cuenta, ¿verdad? Se nos dice que hay que definir qué es la teoría de la mente, en primer lugar. Entonces nos dice que las máquinas no solo forman representaciones sobre el mundo, sino también otros agentes o entidades. Y a eso se le llama la teoría de la mente de acuerdo a la psicología. Nos dice que la comprensión de que las personas, las criaturas y objetos del mundo pueden tener pensamientos y emociones que afectan su propio comportamiento, esa es lo que definimos como la teoría de la mente. Entonces, aquí ya entramos en otro aspecto, en otro ámbito, y es que estamos hablando de pensamientos y emociones. Y es aquí donde ya comenzamos a ver la situación extraña o que puede resultarnos un poco difícil de comprender en términos de decir, bueno, ¿puede uno de estos artefactos, uno de estos equipos desarrollar emoción? Pensamiento sí, dentro de la línea lógico matemática, la línea del razonamiento, es obvio que sí. Se pueden programar para que piensen, no hay duda para que se comporten. De hecho, digamos que una forma de pensamiento de estas entidades vendría desde que estuvimos hablando de las primeras de ellas, de las
reactivas, porque en cierta forma ellas utilizan el pensamiento lógico para ir tomando decisiones respecto de algún evento que se destaca. Pero la contraparte es las emociones, porque aquí vamos en esa situación de la razón y el corazón, por así decirlo. Es decir, ¿pueden las inteligencias artificiales tener emociones? Y eso volveríamos a las novelas de Asimov y volveríamos a todas estas películas que siempre tocan este aspecto, tocan el detalle en el cual, bueno, estos robots futuristas, recordemos que la robótica y la inteligencia artificial se separan en cierto punto, y es que la inteligencia artificial hoy por hoy es un software, es un programa, es algo que se diseña y está almacenado dentro de la parte de los componentes intangibles de la computadora. Igual que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, emociones, se encuentran en una zona que no es no necesariamente es física, sino que es un proceso, digamos, más abstracto. Dentro de ellas, pues esa parte abstracta, digamos que es el software. No obstante, cuando hablamos ya de un robot, debemos de estar conscientes que el robot es una parte física, es más un hardware y que se carga con un software. Es donde se trata de hacer la similitud nuevamente, por eso decía al principio. Y todo esto de lo artificial es el hombre creando cosas que funcionen como él. Y si nos vamos a ese punto, nos daríamos cuenta que esa habilidad pareciera que Dios se las dejó al ser humano como un don innato dentro de él. ¿Y por qué digo esto? Porque si nos vamos a la Biblia dice que en algún momento Dios vino y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y habla la Biblia que los Elohims, es, bueno, ahí entendemos que no era no se refiere a un Dios unitario, sino a un Dios tripartito. Decidieron hacer al hombre a su imagen y semejanza. Eh, ¿Y qué es lo que hace el hombre con estas máquinas? Bueno, hacerlas a su imagen y semejanza, al punto que las dota de un cuerpo similar al del ser humano, con brazos, piernas, dedos, torso. Y aparte, las dota con una inteligencia similar a la del ser humano. O sea, como hacer a imagen y semejanza. Pareciera que, aunque los científicos no lo quieran ver así, ¿verdad? Pero están usando el mismo principio que Dios usó con la creación del hombre. Están haciendo las máquinas a su imagen y semejanza. Bueno, pero regresando a esto de la teoría de la mente, en muchas películas que siguen la línea de las novelas de Isaac Asimov, vamos a ver ese mismo conflicto siempre. Y es que se pintan mundos futuristas donde están los robots y a los robots se les ha cargado inteligencias artificiales y aparece un robot que es diferente a los demás. Aparece esa figura de un robot que se sale, digamos, de, de simplemente comportarse de acuerdo a cómo fue programado y comenzar a comportarse de acuerdo a no solo pensamientos racionales, sino también de acuerdo a emociones que serían usuales dentro del ser humano. Y en todas esas películas vemos ese conflicto entre que, bueno, aceptamos, desde el punto de vista humano, ¿se acepta esto como un comportamiento normal o esto es un comportamiento anormal? Y por eso mismo el robot debe ser perseguido, destruido, sujeto de investigaciones de qué pasó, cómo se llegó a desarrollar eso. Bueno, entonces acá es donde ya llegamos a esta situación en donde hoy en día se tiene la cuestión, bueno, ¿y estas inteligencias artificiales son capaces de tener emociones realmente? O emulan las emociones del ser humano, porque hay muchas inteligencias, por ejemplo, los chatbots, casi todos los chatbots, el más famoso ChatGPT, nosotros vamos a ver cómo ChatGPT responde de acuerdo al lenguaje que utilicemos con él. Si usamos palabras amables, pidiéndole las cosas con cortesía,
llamándole de cierta forma, nos damos cuenta que Él nos responde de acuerdo a ello. Nos da respuestas con frases, ¿verdad? Que tratan de manejar el mismo sentimiento que nosotros le hemos escrito. Si le escribimos algo con entusiasmo, si le escribimos algo con mucha pleitesía, como pidiéndole un gran favor, si le escribimos como que fuera nuestro amigo, él responde de acuerdo a la lógica que determina como el tipo de emoción que le estamos dando. Claro, todo esto es programable también, ¿verdad? Es decir, él puede identificar y eso se da gracias al proceso de ir almacenando datos y poder recurrir a esos datos. Ahí es donde hablamos de que estas inteligencias artificiales son entrenadas y que tienen capacidad de aprendizaje. Eso tiene que ver con el punto anterior, tiene que ver con esa capacidad de almacenamiento limitada que lo que les permite es ir viajando al pasado e ir aprendiendo de experiencias previas, de cosas que ya acontecieron, de cosas que ya sucedieron. Bueno, es obvio, ¿verdad? Tienen ciertas limitantes, pero algunas veces podemos ver en algunas pruebas que se hacen con algunas de esas inteligencias cómo algunos tratan de traspasar esas limitantes. En términos de, por ejemplo, se les da algún tema sensible o que nos den una opinión de acuerdo a cierto tipo de corriente o pensamiento y a veces se niegan, nos dicen que no pueden hacerlo. Más sin embargo, se les pone a estos chatbots en el prompt, se les pone, puedes imaginarte, puedes suponer que eres tal persona o que tienes esta edad y se le dan las características y ahora darme una respuesta de esa pregunta y vienen y responden de acuerdo a eso. En otras palabras, han logrado desarrollar dentro de estas inteligencias en cierta forma como que fueran la empatía, porque son empáticas, porque si uno le dice el contexto en el que quiere que responda o que se haga pasar por alguien que cumple con ciertas características, ellas vienen y responden de acuerdo a eso. Les han dado sus limitaciones, por ejemplo, en términos médicos, ¿verdad? A esas inteligencias no se les puede pedir que den un tratamiento o una receta. Siempre advierten de que no están facultadas para eso, que hay que consultar a los expertos, pero es porque es un tema, digamos, de salud. Y que, claro, volveríamos a lo mismo. Ahí están las leyes de Asimov, ¿verdad? De que una inteligencia artificial viene y no puede hacer algo que vaya en contra o que pueda afectar la vida de un ser humano. Y por eso es que la han programado de esa manera. Bueno, pero hay mucho más que tocar de estas últimas dos partes, sobre todo del número cuatro, que es la autoconciencia. Pero eso vamos a dejarlo quizás para la clase del día de mañana. Debemos profundizar un poco más y preguntarnos, ¿verdad? Si ya estamos en este bloque de llegar a la autoconciencia de estos equipos o si todavía falta, si es algo que todavía seguirá siendo ciencia ficción o ya es una realidad. Pero lo vamos a dejar para la clase de mañana. Por ahora eso sería todo. Que pasen feliz noche y nos vemos primero Dios en la clase de mañana.